El 1 de abril recibieron una alerta en donde de la alerta se desprendía que iban a atentar contra, aparte de contra el coronel Erazo, el teniente Ronnie Rengel, iban a atentar contra Boscán y contra Villavicencio. Y que esto conoció el gobierno y no hicieron nada. Al final murió Villavicencio. Y entonces la alerta que recibieron se cumplió. ¿Y de dónde recibieron la alerta? De los temas derivados del caso León de Troya. En ese video que Boscán lo hace público. En ese video Cherry le dice a un tal Tony: tú sabes cómo le gusta arreglar los problemas a Danilo Carrera, y yo no quiero que se derrame una gota de sangre. Ronnie Rengel en este video dice que con motivo de la elaboración de este informe se inició una persecución contra ellos por parte de los altos mandos de la policía, que el coronel Ponce le ordenó que cierre la investigación porque le puede traer problemas al presidente. O sea, aquí hay que investigar siempre y cuando no le traiga problemas al presidente Lazo. ¿Cuándo se conoció el caso León de Troya? Hace muchísimo tiempo. La muerte de Rubén Cherres, consecuencia del caso León de Troya. La muerte da el 30 de marzo del 2023. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses. Fiscalía General del Estado, ¿por qué no nos da una respuesta sobre este asesino? Si ya capturaron a los presuntos asesinos, o sea, ¿qué están esperando? ¿Que terminen las elecciones? ¿Que terminen los gobiernos? Soy el teniente de policía Rodney Orlando Rengel Quinteros. Me he visto en la obligación de hacer público una decisión que conjuntamente con mi familia lo hemos tomado. En el 2021 fui designado como oficial del caso para realizar la investigación del caso más conocido hoy en día como León de Troya, un caso que se descubriría vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno. Mientras realizaba mi trabajo, mientras realizaba la investigación, por parte de mi general Giovanni Ponce, recibí la disposición que realice el cierre de la misma, disposición a la cual yo me opuse. Él me indicó que esta investigación a la larga le iba a traer problemas al actual presidente. No me importó. Tenía que cumplir con mi trabajo, tenía que cumplir con mis labores. Me opuse. Oposición que lo único que tuvo como consecuencia fue una persecución por parte del Estado y los altos mandos de la institución policial. Fui separado de la unidad en donde yo laboraba. Fui trasladado a prestar mis servicios en los lugares más peligrosos de mi país. Distrito Sur, más conocido como el Guasmo Sur en la provincia de Guayas. Circuito La Huacharaca, en la provincia de Esmeraldas. Lugares en donde realicé mi trabajo con responsabilidad. Cumplí a cabalidad con mis obligaciones. Lugares en donde recibí reconocimientos como felicitaciones públicas, felicitaciones privadas, condecoraciones. Reconocimientos que se encuentran plantados en mi hoja de vida. Una vez que este caso se hiciera público, recibí amenazas de que si yo no cerraba mi boca me la iban a cerrar. Ante tal amenaza puse la respectiva denuncia en la fiscalía. Letras que quedarían impregnadas solamente en un papel, porque fiscalía jamás hizo nada. En cuanto a la seguridad que solicité para mi familia y para mí, nunca les importó. El 1 de abril de este año, recibimos una alerta en la que se pretendía atentar en contra de la vida del periodista Anderson Boscán, en contra de la vida del hoy ya difunto ex asambleísta Fernando Villavicencio, en contra de la vida de mi teniente coronel José Luis Erazo Villarreal, y por supuesto en contra de mi vida. Tuvo conocimiento del alto mando institucional, ministro del Interior. Nada les importó, poco o nada hicieron. Hasta el sol de hoy me encuentro desprotegido. Ante todas las amenazas que tuve, ante la denuncia que puse, ante la alerta que hubo, nunca me dieron la protección que yo necesité para mi familia y para mí. Actualmente he recibido amenazas que me han llevado a tomar esta decisión. Amenazas que tienen relación con este caso, amenazas que vienen después de que mis abogados solicitarían las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que mis abogados harían público la persecución a la cual yo he sido objeto, sigo recibiendo las amenazas. Es por eso que he tomado la decisión de ponerme a buen recaudo con el único fin de precautelar mi vida, con el único fin de darle seguridad a mi familia. Señor presidente Guillermo Lazo, le hago responsable de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí.
al alto mando institucional, mi comandante general, ministro del Interior, a la fiscal general del Estado, les hago responsables de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. He sido víctima de una persecución solamente por haber realizado mi trabajo. Yo no tuve culpa de que en esa investigación se cruzara un familiar del actual presidente de la República, señor presidente Guillermo Lasso. Es por eso que hemos tomado esta decisión. Dice que el 1 de abril recibieron una alerta en donde de la alerta se desprendía que iban a atentar contra, aparte de contra el coronel Erazo, el teniente Ronnie Rengel, iban a atentar contra Boscán y contra Villavicencio. Y que esto conoció el gobierno y no hicieron nada. Esto es gravísimo. Y esta es la parte más importante, entre otras partes, de este video. Este video es oro. Pero vienen los temas respecto de esto. Al final murió Villavicencio. Y entonces la alerta que recibieron se cumplió. ¿Y de dónde recibieron la alerta? De los temas derivados del caso León de Troya. Entonces va desvaneciéndose absolutamente el tema de Villavicencio, que quisieron endilgar que el tema era que Correa lo mandó a matar. Entonces esta alerta no vino de ese grupo, porque además, si alguien se perjudicó en el tema de las elecciones de la primera vuelta fue Revolución Ciudadana. Pero cada vez aparece con más nitidez que la muerte de Villavicencio se debe a otros factores y se debe al caso León de Troya. Se debe al caso León de Troya, no se debe a otros factores. Ese es el caso más importante que hay que tomarlo en consideración respecto de este tema. Luego, mire lo que sucede. Dice que fueron allanadas las viviendas. Las viviendas, esto lo dice el abogado de ellos, que esto no lo dice Ronnie Rengel, el teniente Rengel, que estuvo a cargo él y otras personas de la investigación del caso León de Troya. Dice que fueron allanadas sus oficinas por la Fiscalía por el presunto delito de difusión de información reservada. Difusión de información reservada. ¿Cuál información reservada? Sí, la información a estos días, septiembre del 2023, es más conocida que ¿qué? Lo divulgó La Posta con Boscán. Y lo divulgó, lo más importante, lo divulgó Villavicencio. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Que la Fiscalía presume que el teniente Erazo, que el teniente coronel Erazo o el teniente Rengel filtraron esta información que luego se hizo pública a través de los medios de comunicación. Pero viene el tema. ¿Y qué les preocupa que se hizo pública? ¿Qué les preocupa? O sea, tenían que mantenerse en reserva para que nadie en el Ecuador conozca los intríngulis, los contactos y todas las cosas que sucedieron en el caso León de Troya. Eso querían que se mantenga tapado. Y entonces ahora los pájaros disparan a las escopetas. Y como los pájaros disparan a las escopetas, entonces ahora hay que buscar a los culpables de que hayan difundido esto. Esto es una canallada. Y esto no tiene, pero de ninguna manera, o sea, no se puede sostener ni permitir que esto se dé en el Ecuador. No se puede permitir que esto se dé en el Ecuador. Pero además, Villavicencio hizo público el caso León de Troya también. Villavicencio. Y él elaboró el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional que lo presidía Villavicencio y lo integraba Ricardo Vanegas y otros asambleístas más. Y entonces voy a leer 3 párrafos de ese informe, que lo dijo Villavicencio, y esto es justamente lo que tiene que haber ardido para poder después, posiblemente, ser la causa de la muerte de Villavicencio. ¿Qué puso él en el informe? Villavicencio. Que Lasso le confirmó el 31 de enero del 2023, estoy leyendo textual lo que dice el informe, que dicha reunión sí se realizó el 2021 y que esto fue un acto determinante para reafirmar que el señor presidente de la República tenía conocimiento con debida antelación de los hechos e irregularidades que estarían comprometiendo la imagen del gobierno nacional.
Igual, en el informe de Villavicencio consta que Lasso deberá dar razones a la propia Fiscalía General del Estado de por qué ha mantenido una acción respecto del impulso de actos investigativos y o denuncias tendientes a determinar o no la comisión de las supuestas infracciones a él informadas, lo que denotaría la presencia de grupos de delincuencia transnacional debidamente identificados como es la mafia albanesa, o peor aún que haya iniciado acciones penales en contra de funcionarios públicos o personas particulares por supuestos delitos de tráfico de influencias u oferta de tráfico de influencias, toda vez que el presidente Lasso tuvo pleno conocimiento que se estarían gestionando la entrega de cargos públicos, presumiblemente por intermedio de su cuñado Daniel Carrera Druet. Y en la conclusión número 11 del informe de Villavicencio dice: este informe concluye que el presidente Lasso tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021 de las irregularidades que bordeaban las relaciones del ciudadano Cherres Fagioni con la mafia albanesa, así como también de las presuntas relaciones de Cherres Fagioni con su cuñado Danilo Carrera, para la obtención de supuestos favores políticos, nombramiento de ministros y gerentes de las empresas públicas. Entonces, el tema es grave porque el tema cada vez, incluso el teniente Rodney Rengel habla de que cuando se entera, primero dice una cosa que es gravísima, cuando él dice que el general Giovanni Ponce le ordenó que cierre la investigación, la del caso León de Troya, como que hay que ocultar los delitos cometidos, y eso tiene que la fiscalía responder por esto, que el coronel Ponce le ordenó que cierre la investigación porque le puede traer problemas al presidente. O sea, aquí hay que investigar siempre y cuando no le traiga problemas al presidente Lasso. Entonces, ¿para qué está la policía, pues? ¿Para qué está la unidad de investigación de la policía? Para tapar, para alcahuetear. Entonces, esto es algo gravísimo. Pero además, Rodney Rengel en este video dice que con motivo de la elaboración de este informe se inició una persecución contra ellos por parte de los altos mandos de la policía. O sea, perseguidos por investigar la verdad. No por tapar, sino por investigar la verdad. Y entonces, pero lo que queda claro, a partir de aquella parte que dice el 1 de abril, recibimos la alerta de que se iba a atentar contra Boscán y Villavicencio. ¿Alerta de quién? ¿Y de qué grupos iban a atentar contra Villavicencio? La gente vinculada al caso León de Troya. Y allí no está metido gente de la Revolución Ciudadana. ¿Cuándo se conoció el caso León de Troya? Hace muchísimo tiempo. La muerte de Rubén Cherres, consecuencia del caso León de Troya. La muerte se da el 30 de marzo del 2023. Y está en los medios de comunicación que se capturó a los presuntos asesinos. Y entonces viene el tema, 30 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses. Fiscalía General del Estado, ¿por qué no nos da una respuesta sobre este asesino? Si ya capturaron a los presuntos asesinos, o sea, ¿qué están esperando? ¿Que terminen las elecciones? ¿Que terminen los gobiernos? Villavicencio murió el 9 de agosto del 2023. Y estamos terminando septiembre y la fiscalía no aparece, pero sí aparece en otro tipo de casos que no tienen la trascendencia de esto que conmovió no solamente al Ecuador, sino conmovió a la comunidad internacional. Entonces esto es grave. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.